Potencial eléctrico. El concepto de voltaje en electricidad es casi similar al concepto de la altura en la gravedad o el concepto de temperatura en las leyes de la termodinámica, ya que estos conceptos influyen directamente en el cálculo de esto. Entonces, la fuerza eléctrica, al igual que la fuerza gravitacional, son consecuencias de las leyes fundamentales de la naturaleza, ya que estos son fenómenos que ocurren a diario en el medio donde vivimos. Entonces, las fuerzas eléctricas funcionan a la interacción de una distribución de carga con otra carga. La energía potencial eléctrica es la energía de la distribución de la carga junto con la de una segunda carga. El potencial eléctrico tiene la misma relación con el campo eléctrico que la que tiene la energía potencial con la fuerza. La descarga de los rayos es una importante demostración de que hay energía en los campos eléctricos. Existe una gran diferencia de potencial entre la Tierra y las nubes, o entre las nubes distintas, lo que ocasiona un rayo. Energía potencial eléctrica. Se sabe que una masa m a una altura h, todo esto mucho menor que el radio de la Tierra, sobre la superficie terrestre, tiene una energía potencial que se puede representar por U igual a la multiplicación de todas estas más la gravedad. Esa energía potencial se puede convertir en energía cinética de acuerdo a la conservación de la energía. Al levantar un objeto se realiza trabajo sobre él y se incrementa su energía potencial gravitacional. De manera análoga, un objeto cargado puede tener energía potencial en virtud de sus posiciones en un campo eléctrico. La fuerza eléctrica que ejerce la carga Q sub 0 sobre la carga Q separadas por una distancia R es igual a 1 sobre 4pi por el sub 0, que esto es igual a la constante K de la fuerza de la ley de la constante gravitacional. Todo esto multiplicado por la multiplicación de los dos puntos sobre el radio al cuadrado. También se requiere trabajo para desplazar una partícula cargada contra el campo eléctrico de un cuerpo con carga. La energía potencial eléctrica de una partícula cargada aumenta cuando se realiza trabajo sobre ella para moverla contra el campo eléctrico de otro objeto cargado. Para calcular la energía potencial eléctrica en un sistema de más de dos cargas, el procedimiento es calcular la energía potencial eléctrica para cada par de cargas separadamente y luego sumar los resultados algebraicamente. Esto es básicamente operatividad. Potencial eléctrico. Un objeto con más carga tiene más energía potencial eléctrica que un objeto con menos carga, pero el potencial eléctrico de cualquier cantidad de carga es el mismo en una idéntica posición. La energía potencial eléctrica se mide por el trabajo W que debe realizar un agente externo para desplazar la carga sub 0 desde el infinito hasta la distancia R de Q. Por consiguiente, se puede escribir como la siguiente fórmula, que W es igual a K por Q por Q sub 0 sobre radio. Cuando se tiene una distribución de cargas o fuentes puntuales Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 fijas en el espacio y se quiere determinar el potencial resultante en un punto debido a esta distribución de cargas, se procede a la forma siguiente. Se calcula separadamente el potencial 1, el potencial 2
y el potencial 3 de cada una de las cargas fuentes originarias del punto. Se efectúa la suma algebraica u operativa de los potenciales obtenidos, considerando como positivos los potenciales creados por cargas positivas y como negativos los creados por cargas negativas. Y asignando por B el potencial resultante, se obtiene que B es igual a la suma de todos los voltajes obtenidos. La unidad del sistema internacional que mide el potencial eléctrico es el voltio, así llamado en honor al físico italiano Alessandro Volta. El símbolo de voltio es V, puesto que la energía potencial se mide en julios y la carga es coulombs. El voltio es el potencial existente en un punto, tal que para transportar una carga de coulomb desde el infinito hasta él se requiere un trabajo de un julio. Como el potencial eléctrico se mide en voltios, se le suele llamar voltaje. Se puede hablar de los voltajes en distintas posiciones de un campo eléctrico, haya o no haya cargas en dichas posiciones. Si te frotas un globo en el cabello, el globo adquiere una carga negativa que produce el potencial que quizá varios miles de voltios. Aunque el voltaje del globo cargado es elevado, la carga potencial eléctrica es baja debido a que la cantidad de carga es pequeña. Este ejemplo resalta la diferencia entre energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico, al igual que el campo eléctrico, solo es una propiedad de la carga o cargas que lo produce y no de carga de prueba Q sub 0, diferencia de potencial. Se ha establecido que si una carga de prueba Q sub 0 positiva está situada en el campo eléctrico de una carga fuente puntual Q sub 0 positiva, el trabajo que realiza un agente externo para desplazar la carga Q sub 0 negativa, Q sub 0 positiva, con rapidez constante desde una distancia R por A hasta la distancia R por B con relación a la carga Q positiva, viene dado por la siguiente fórmula. La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es una magnitud que se mide por el cociente entre el trabajo que debe realizar un agente externo para desplazar con rapidez constante entre dichos puntos una carga por el Q sub 0 y el valor de dicha carga. Entonces, la diferencia de potencial tiene varias propiedades. Aquí les voy a mencionar varias de las propiedades. Primero que todo, que es una magnitud escalar, o sea, un número real. Pues la ecuación de estas dos, la que les acabo de enseñar, todas dos son escalares. Otra propiedad es que la diferencia de potencial es independiente de la trayectoria seguida por la carga de prueba Q sub 0, dependiendo únicamente de la posición inicial y de la posición final. Mi compañero Miller Álvarez y yo, Javier Ramírez,
le vamos a mostrar un experimento donde podemos estudiar sobre el potencial eléctrico y con el cual podremos calcular el campo eléctrico. Los materiales que vamos a utilizar son batería de 9 voltios, tester voltímetro, caimanes del más pequeño que encontremos, terminal de cobre, la que vemos aquí, esta pequeña, estos pequeños, recipiente con agua, hoja milimetrada y cables duplex. Aquí. Vamos a ver que el lado negativo, que es el lado negro, que es este que está aquí, el lado negro, está conectada del voltímetro a la terminal, y el lado positivo, que es el color rojo, no lo estamos utilizando todavía, y es la que nos va a mostrar el experimento, el aumento y la disminución del potencial eléctrico. Primero le vamos a mostrar el circuito que tiene todo el experimento. Aquí vemos que está la batería de 9 voltios. El lado positivo lleva un cable hasta la terminal de cobre, el lado positivo. El lado negativo también el cable, y este lado donde está conectado el voltímetro con un cable, y el lado negativo del voltímetro, y el lado positivo es el que está suelto, que vamos a introducir en el recipiente de agua. Este es el recipiente con agua. Ahora vamos para el experimento. Bueno, este es el lado positivo del voltímetro tester, el cual se va a introducir en el recipiente con agua. Y que al introducirlo vamos a ver que el tester nos va a mostrar una medición del potencial eléctrico al instante, y que moverlo perpendicularmente se va a ver que al acercarlo a la placa negativa, que es el lado negro, va a disminuir el potencial eléctrico, y al acercarlo a la placa positiva se va a ver que va aumentando, pero que al moverlo paralelamente el cambio es mínimo. Ahí nos damos cuenta que el cambio es mínimo moviendo paralelamente, y donde sea en la parte donde se ponga la terminal positiva va a dar siempre una medición, y si lo movemos paralelamente siempre va a cambiar muy poco la medición.